La visita de la ministra Silvina Batakis a los Estados Unidos para la reunión con el Fondo Monetario Internacional tuvo muchas especulaciones previas. La única certeza es lo que han señalado incluso desde el propio fondo, que querían conocer cuál era la mirada económica de la propia Batakis. En el medio saber cuál era la circunstancia por la cual se daban las condiciones económicas en la Argentina y por el otro lado, cuál es el aval político que puede acompañar a Batakis en una decisión de pedir mejores condiciones con el fondo, de pedir más recursos o una flexibilización en el cumplimiento de las metas. Y se habló de ajuste, y se habló de restringir el gasto, y se habló de reorganizar partidas. Y la verdad es que la primera pregunta que surge inevitablemente es ¿quiénes van a pagar ese ajuste? Porque desde hace ya muchos años los trabajadores vienen perdiendo poder adquisitivo, vienen perdiendo frente a la inflación, una situación muy compleja desde lo social y desde lo político. Pero para intentar analizar este contexto vamos a sumar al economista Carlos Egiaro. Carlos, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Se puede ver, Carlos, como positivo lo que ha ocurrido con Batakis en los Estados Unidos? Porque hay como una situación de ayer bajó un poquito el dólar, viene con 200 millones de dólares, un compromiso por lo menos de 200 millones de dólares, y para algunos es como una especie de alivio lo que ha ocurrido en la reunión de Batakis con la titular del FMI. Viste que en realidad no ha habido declaraciones ni de parte del gobierno argentino ni de parte del Fondo Monetario Internacional con respecto a los temas que se trataron. De ninguno de los lados ha habido alguna expresión concreta, más allá de que la titular del fondo dijo ayer que destacaba el esfuerzo de Silvina Batakis por fortalecer la sostenibilidad fiscal, una forma de elogiar, digamos, los argumentos que usó la ministra con respecto a esa caja única para ajustar las cuentas, no gastar más de lo que entra, etcétera, etcétera. Ahora, yo sí quiero rescatar en realidad que al segundo día que Silvina Batakis había sido designada como ministra, dijo vamos a cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario con algunas modificaciones, sin explicitar cuáles en realidad. Convengamos que las posibles modificaciones que pudieran plantearse en el acuerdo no podrían ser muy fuertes, porque en realidad si no el Fondo Monetario tendría que revisar internamente el acuerdo, lo cual sería muy engorroso, y también para el gobierno argentino sería complicado, porque si fuera un cambio sustancial tal vez debería volverlo a remitir al Congreso de la Nación. Ahora, entonces yo digo, tampoco puede haber en esta negociación modificaciones sustanciales al contenido del acuerdo. Yo sí rescato dos cosas que me parecen, o intuyo personalmente, han sido parte de lo que estuvo hablando la ministra con la titular del Fondo Monetario desde el día lunes. Y una de ellas es la decisión del gobierno argentino de avanzar en el desdoblamiento cambiario. ¿Por qué me parece que esto es fuerte? Porque el Fondo Monetario Internacional históricamente nunca estuvo a favor de sistemas de desdoblamiento cambiario. Nunca lo ha estado, ni para la Argentina, ni para Tanzania, ni para Rusia, para ningún país del mundo. Por cuestiones de tipo operativos y técnicas, porque considera que generan demasiadas filtraciones. El gobierno argentino en los últimos días anunció aquí en el país un sistema de desdoblamiento cambiario para permitir que los turistas en realidad pudieran tener un tipo de cambio que no los condujera, turistas extranjeros, no los condujera al blue. Alguien dirá, bueno, pero entonces si el Fondo Monetario está en contra, resulta que Silvina Batakis va a negociar algo que ya anunció en la Argentina. Bueno, vamos a ver cómo cierra eso, porque además, en realidad, lo más fuerte para nosotros internamente de esta cuestión del desdoblamiento cambiario tiene que ver con el hecho de que después de que se anunció eso para los turistas en la Argentina, aparecieron todas las bocinas de rumores que siempre aparecen en el país, y apareció arriba de la mesa una supuesta hipótesis de que el gobierno argentino también estaba analizando un desdoblamiento cambiario para el sector agropecuario, lo cual generó muchísimo ruido en los últimos días y generó también de parte del Banco Central que el propio presidente Miguel Pelle el domingo a la noche saliera con un comunicado diciendo que el Banco Central no está estudiando ni piensa estudiar ningún sistema de desdoblamiento cambiario para el sector agropecuario. Una posición fuerte
me consta realmente que el presidente del Banco Central está totalmente en contra de mecanismos de desdoblamiento cambiario. Pero digamos que es cierto que hay mucho ruido en torno a este tema. Yo creo que la titular del Fondo Monetario le va a pedir, o ya le ha pedido, supongo, a Silvina Batakis, que cumpla lo que está firmado en el acuerdo en relación al tipo de cambio. Y es que el dólar en el mercado mayorista tiene que ir en sintonía con la inflación todos los meses. Así que supongo que le va a pedir que acelere la pauta devaluatoria en el mercado mayorista. Carlos. Supongo que de hecho es lo que vamos a ver en los próximos días. Ahora, lo segundo que imagino ha sido parte de la negociación es que todas las declaraciones de Silvina Batakis dentro de la Argentina han sido de ajuste fiscal. Han sido, obviamente, de un endurecimiento en el funcionamiento de las cuentas fiscales. Y dentro del propio oficialismo hay sectores que la están acusando a Silvina Batakis de ser más ortodoxa que Guzmán frente a eso. De tal manera que en algún punto, imagino, Silvina Batakis tiene que dar alguna respuesta de tipo social, más allá de todos los planteos que hace que son puramente ortodoxos. Y en ese punto yo no descarto que ha sido parte de lo que se ha estado hablando en Washington, la posibilidad de que la Argentina avance en el ingreso básico universal, que es lo que ha planteado la propia Cristina Fernández y varios de los sectores más heterodoxos que componen el oficialismo. Carlos, ahora, si estuvieron hablando de esas cosas, difícilmente se hagan públicas, ¿no? Permítame hacerle una consulta en relación a esto, porque digo, los muchos y muchas que a esta hora nos están viendo y preguntan, bueno, ¿y a nosotros qué? Porque cuando se habla de ajuste, de restringir el gasto, de acomodar las cuentas para que el Estado gaste menos y demás, empiezan a decir la mayoría, imagino, de trabajadores y trabajadoras, pero si nosotros ya venimos pagando un ajuste hace un montón de años, ¿qué más nos van a ajustar? ¿Cuándo la realidad nos empieza a impactar? Usted señalaba esta cuestión del salario básico universal, que podría ser una respuesta para, sobre todo, los trabajadores informales, pero hay tantas urgencias que genera hoy la economía, desde la inflación, desde la pérdida del poder adquisitivo, desde la incapacidad de acceder a créditos, digo, para créditos para poder cambiar una casa, para poder tener un auto. ¿Estas son debates que van a quedar muy postergados en la Argentina? Sí, en realidad pensemos esto, ¿no? Yo particularmente como analista tengo diversas incertidumbres, pero desgraciadamente uno tiene algunas certezas ya. Los precios en la primera quincena de este mes de julio aumentaron en promedio, hubo remarcaciones en todos los segmentos, digamos. Con lo cual la inflación que calcula el INDEC, cuando terminemos este mes, va a arrojar algún número probablemente arriba del 6%. Con esos elementos arriba de la mesa, te diría que tenemos que asumir que la inflación minorista que calcula el INDEC tiene para este año un piso, a mi juicio, del 85%. 85%. Por supuesto que podría ser aún mayor. Un piso del 85%. El tema es que, vos mirás, bueno, pero el gobierno tiene que aplicar alguna política para frenar la inflación en los próximos meses. Y acá hay otra certeza. No existe una caja de herramientas para resolver este tema en el corto plazo. No existe, simplemente no existe. De tal manera que acá tenemos una certeza. Y es que la inflación en la Argentina, yo digo, tiene un piso del 85% para el presente año. El tema es, con esa certeza pasamos a la otra que tiene que ver con lo que vos decís, con lo que vos planteabas hace un instante. Con una inflación de piso del 85%, ¿qué posibilidades hay de que asalariados, jubilados, trabajadores informales, monotributistas en la Argentina recuperen algo de poder adquisitivo en lo que resta del año? Esa probabilidad es simplemente nula. Esa probabilidad es simplemente nula. No hay ninguna posibilidad de que haya una recuperación del poder adquisitivo de millones de personas en lo que resta del presente año. Y esa segunda certeza nos conduce a una tercera certeza. Porque el gobierno argentino está detrás de una política de ajuste fiscal. Es lo que tiene su acuerdo con el Fondo Monetario y es lo que ha dicho la ministra Silvina Batakis. Eso implica obviamente una política de ajuste de parte del Estado en términos de gasto público. Pero además la incertidumbre generada, la brecha cambiaria, todos los elementos que hacen al riesgo país, etcétera, etcétera, me están diciendo obviamente que la tasa de inversión en la Argentina en los próximos meses va a ser muy reducida. Pero además, si millones de personas en la Argentina no tienen posibilidad de recuperación de su poder adquisitivo, quiere decir que vamos a seguir viendo un proceso de debilitamiento del consumo interno en la Argentina en los próximos meses. Ahora, Carlos, si yo tengo
si tengo una tasa de inversión que está golpeada y si tengo una pérdida de poder adquisitivo de millones de personas, quiere decir que el escenario de los próximos meses en la Argentina es un escenario de desaceleración económica que puede conducir, tal vez, ojalá que no, pero a un escenario que también podría ser recesivo. De tal manera que la desaceleración está arriba de la mesa ya hace 2 meses, en realidad. Hace 2 meses que estamos viendo ya las señales de desaceleración de la economía argentina que se van a profundizar en todo el segundo semestre. De tal manera que vamos a un proceso de desaceleración de la economía argentina con alta inflación. Carlos, y vos permítame... pero eso no puede ser. Alguna medida tienen que tomar en sentido contrario a esto. Y yo te digo, no hay una caja de herramientas para resolver este combo en el corto plazo. Todas estas cosas que hemos dicho, alta inflación, pérdida de poder adquisitivo, desaceleración de la economía, no son una hipótesis de lo que va a pasar en los próximos meses. Carlos, a mi juicio son una certeza. Permítame, muy brevemente le quiero pedir esta reflexión, pero todo este escenario que usted describe desde lo económico tiene una matriz, los tablones están relacionados con lo político, digamos. ¿Cómo se puede sostener en un gobierno tan golpeado políticamente este escenario político? Por lo cual la duda que a uno le queda es, y bueno, pero ¿cómo llegamos a fin de año en este escenario, en este contexto, ¿no? ¿Cómo el gobierno o se revierte el acuerdo con el fondo o se busca una... Pero si no hay un cambio de matriz, es difícil con ese escenario económico sostener el escenario político. Exactamente. Por eso imagino que una de las cosas que Silvina Batakis está negociando con el fondo es algún marco de flexibilización por el lado del gasto público para poder dar una respuesta casi diríamos política, como vos lo planteás, que sería el ingreso básico universal. Es decir, tener una carta debajo de la mesa con la cual poder mitigar mínimamente el escenario que estamos planteando. Ahora, en realidad, yo digo, tengo la certeza, porque de esto que dijimos, ¿no es cierto? Alta inflación, inevitablemente, eso es inevitable, digamos, no hay forma de resolver la inflación en el corto plazo, pérdida de poder adquisitivo, que la tenemos arriba de la mesa, y la desaceleración de la economía, yo digo, ese combo no se resuelve con ninguna estrategia distinta, porque alguien dirá, no, vamos por un golpe devaluatorio, una política de shock. Bueno, todo lo que dijimos sería peor. Claro. En el corto plazo, y por esa otra política alternativa sería peor. Y en realidad en este punto lo que está claro es que a nadie se le cae una idea, ¿no? Porque fíjate vos que cuando yo encuentro, el gobierno obviamente no sabe muy bien qué hacer, porque no hay mucho para hacer en este punto, sobre todo en el tema inflacionario. Cuando uno escucha a sectores de la oposición o algunos actores mediáticos hablando, reclamándole al gobierno argentino urgentes medidas para frenar la inflación, la verdad te digo, me hacen acordar a Alfredo Casero, ¿te acordás? Quiero flan. Pero a nadie se le cae una idea, ¿eh? Nadie sabe cómo prepararlo ese flan. Para resolver esto en el corto plazo. Carlos, quiero agradecerle muchísimo porque ha sido muy descriptivo, nos ha dejado algunos sesgos de preocupación, no le voy a mentir, muchos, pero que nos invitan a debatir y analizar este contexto por el que atraviesa la Argentina. Le mandamos un abrazo, muchísimas gracias. Chao, buenos días. Carlos Segiaro, economista. 85% de inflación es lo que prevé Segiaro para este año. Es un escenario muy complejo porque si no se fortalece desde lo político, difícilmente se encuentren también las respuestas económicas.